Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Señoras y señores, feliz domingo. Gracias por este privilegio. Nuestra invitada de hoy es la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa María Figueroa Eguigurems. Está con nosotros aquí para hablar sobre la situación del sistema sanitario nacional desde los ojos de los profesionales de esta agrupación gremial que ella lidera. Entre otras cosas, nuestra invitada, que nació en Guinope, en el bello departamento del Paraíso, se graduó de Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Allí mismo se especializó en Medicina Interna. En México cursó estudios de especialidad en neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México del 2001 al 2004. Actualmente es jefa del Servicio de Neumología del Hospital Escuela, donde también ha sido jefe de emergencia de medicina interna en ese centro hospitalario. Presidenta de la Junta Directiva del Colegio Médico desde el 2016 hasta la actualidad. Vicepresidenta de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y presidenta de la Federación de Colegios Profesionales FECOPRU. ¿Dónde colecciona tantas presidencias? Se lo vamos a preguntar también. Bienvenida al programa, doctora Figueroa. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Un gusto de verdad estar acá con ustedes y compartir estos momentos. Es un gusto conocerla personalmente. Gracias, igual. Y es un reto también a una persona que tengo 2 minutos de conocer, elaborarle una caricatura aquí, si usted me lo permite. Claro, claro. Ansiosa de ver esa caricatura ya. ¿Quiere ponerme alguna condición? Intentámonos ahora que estamos a tiempo. No, sin condiciones. Siempre las cosas deben ser sin condiciones. No en todos los casos, pero bueno, en este caso lo acepto. En este caso... Muy bien, voy a elaborar una caricatura en su honor aquí en el programa que iré entintando y detallando en la medida de lo posible, en la medida transcurra nuestra conversación aquí. ¿Qué tal va su chamba? ¿Qué tal el trabajo? Bueno, bastante, pero yo creo que cuando a uno le gusta lo que hace, lo encuentra siempre bastante agradable, así que me gusta lo que hago. Muy bien. ¿Cómo decide usted estudiar medicina? ¿Tenía vocación? ¿Desde niña no tuvo ninguna otra duda para recorrer otro camino? Bueno, debo confesar que también me gustaba, me llamó la atención estudiar Derecho. Sin embargo, fíjese que tenía un tío médico. ¿Es usted lo suficientemente alegadora como ¿verdad? Para que en eso hubiera tenido éxito también? Me hubiera ido muy bien. Con todo respeto, ¿no? Me hubiera ido muy bien. Pero fíjese que yo antes no era una persona sumamente callada. Hasta hace poco es que las circunstancias me han obligado a sacar ponerse de pie. Así es, así es. Pero normalmente soy una persona bastante callada. Ajá. ¿Y cómo optó por la medicina? Tenía un tío médico. Mi tío Gabri, una persona con una sensibilidad social enorme, un líder, una persona a quien admirábamos muchísimo y probablemente su actitud ante esa realidad social me encantaba. Creo que era una persona digna de admirar y digna de seguir su ejemplo y entonces decidí estudiar medicina por esa inspiración de mi tío Gabri. ¿Qué tal ha sido su experiencia profesional? Muy buena. Yo de verdad que no me puedo quejar. He tenido oportunidades de desarrollar el arte de la medicina plenamente. He conocido todas las facetas, digamos, de la medicina, menos la administración, porque no es ese mi fuerte. ¿Por qué le llama arte? Porque yo pienso que la medicina es un arte. Es uno de los artes más antiguos y de mayor compromiso que hay. Entonces, porque no solamente se trata de poder curar a alguien, sino hacerlo sentir bien. Ajá. Hacerlo sentir atendido, hacer sentir que en realidad hay una empatía y hay una relación. Esas se llaman las humanas razones del ejercicio de nuestra profesión. No podemos olvidar que en realidad tratamos con un humano que sufre y hacerlo sentir mejor es el arte, conjugar ciencia, pero al mismo tiempo el humanismo. Nadie que llega a sus manos es porque no tiene nada que hacer
¿Es porque no tiene quien visitar o es porque está pasando la bomba? Quien va a visitarle a usted es una persona que está en un drama, Así es. que está en un lío. Así es. Entonces usted debe entenderlo. Así es. ¿Logra usted colocarse en los zapatos de su paciente? Trato. Creo que no siempre, a veces no siempre terminamos de comprender a nuestros pacientes, sin embargo, nuestra obligación es tratar de hacer a ese paciente ¿Qué lo hacer impide? sentido. Muchas veces hay varias cosas que lo impiden. Muchas veces es la actitud con la que algunos pacientes llegan al médico. De repente vienen de situaciones negativas, de repente vienen con una angustia muy Pero grande. eso es comprensible, Claro, y ustedes son los sí, que tienen que entenderlo. sí. Tampoco esperen que el paciente transido con un dolor salvaje llegue ahí con postura de canciller inglés. No, claro, por supuesto. Y de eso se trata. De eso se trata, de anteponer como lo más importante al paciente ante cualquier otra situación que nosotros podamos tener. Y claro, que a veces impide ese sentimiento de satisfacción es las carencias que muchas veces hay alrededor Esa es de otra poder cosa. satisfacer esa Esa necesidad. es otra cosa, no tener las herramientas para Así poder es. acometer aquella tarea Claro. por la que claro. viene clamando el Señor. Y claro, muchas veces esas cuestiones no necesariamente por las que viene el paciente molesto, muchas veces no tienen que ver necesariamente con la prestación que usted está dando, con la atención que usted le está dando. Sí. De repente viene de una circunstancia que no tenía dinero para trasladarse, que no le dejaban entrar en el hospital, que, bueno, tantas cosas que pueden hacer. Y cuando nosotros tratamos definitivamente con esa necesidad humana que tiene que ver con la vida y con el sentirse mejor, entonces ahí es donde el arte, la medicina se vuelve más que ciencia-arte a veces. Sí, lo entiendo. Y me queda claro el concepto. No me satisfacía mucho el hecho de pensar que usted querría que yo llegara a visitar su consultorio y que primero le diera un saludo ceremonioso y que le explicara todo el tema, sino que puede entenderlo el médico, puede entender la circunstancia. Así es. Muy bien. ¿Qué ojazos los que usted tiene? Estoy por ese lado en la caricatura. Ah, bueno, gracias. Hay ojos que hablan, pero esos suyos cantan. Qué hermosos ojos tiene. Gracias. Van a quedar así reflejados en el dibujo. Eso espero por lo menos. Doctora Figueroa, ¿cómo se le dio a usted por el trabajo gremial? Bueno, esa es otra faceta de la vida. La verdad es que nunca había tenido mayor participación en el área gremial, más que la participación dentro de la Sociedad de Medicina Interna, donde había sido presidente. Pero, sin embargo, cuando ocurrió el traspaso del Hospital Escuela a la Universidad Nacional, sentimos realmente la necesidad de unirnos y de analizar qué había atrás de esa acción que se había hecho, estudiar un poquito más qué estaba pasando en otros países y luego organizarnos para tener una mayor capacidad de respuesta. Es así como empecé yo a trabajar. ¿De quiénes me está hablando cuando habla en plural? ¿De los profesionales del hospital? Los profesionales del hospital. No del colegio en ese momento. No necesariamente. No De necesariamente los de la médicos, directiva del gremio. Así es. Sí. Y ahí comencé. Si usted ve, la primera acción gremial que yo desempeñé es ser la secretaria de la Asociación de Médicos del Hospital Escuela. Sí. Alguna participación en el Tribunal de Honor que también me satisfizo muchísimo. El haber participado en el Tribunal de Honor del Colegio Médico creo es una de las experiencias más bonitas también gremiales. Pero lo que me comprometió un poco más en asumir ese reto fue esto. Fue esa circunstancia, un cambio que muchas veces tuvimos una esperanza enorme con que fuera un cambio positivo. Sí hubo una esperanza de mejora. ¿Y cómo resultó al final? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen hoy en día? Negativo. Creo que fue negativo ese traspaso del gobierno a la universidad para administrar el principal centro hospitalario del país. Así es. ¿Por qué, doctora? Porque fíjese que lo primero que se hizo fue llegar y descabezar a todos los jefes de los departamentos y servicios. Normalmente, para asumir un cargo de dirección dentro del Hospital Escuela... ¿A qué se refiere con descabezar? ¿Despedir? No, quitarles su cargo de jefatura.
Pero normalmente en el hospital había una carrera administrativa. Para ser yo jefa de servicio tenía que haber sido jefe de sala y así sucesivamente, de jefe de servicio, jefe de departamento a ser director del hospital, porque se requería una experiencia administrativa que nos llevara a realmente hacer una mejora del hospital. Pero cuando esto sucede, se quitan a esos jefes a quienes nosotros de alguna manera habíamos visto como líderes, no de otra cosa más que el líder que supo o que había tenido la suficiente experiencia para poder conducir la dirección de la jefatura y de servicio. Son liderazgos que digamos que de alguna manera se habían ganado. Y cuando ellos llegaron, además de que habían participado en un concurso en donde los méritos lo tenían en esas jefaturas, ellos llegaron y quitaron esas jefaturas para poner personas que fueran afines a la junta de dirección. Creímos nosotros que eso que había sucedido en el Hospital Escuela merecía una atención muy especial y que no podíamos nosotros quedarnos simplemente de expectantes en esta situación, sino que teníamos que jugar un rol, digamos, que al menos incidiera en cambiar aquello que no le satisfacía. Que no veíamos nosotros que era lo adecuado en ese momento. Muy bien. Ese modelo de gestión que implementó la universidad, ¿en dónde estuvo principalmente equivocado desde sus ojos? Desde mis ojos fue justamente eso, que las personas que tenían liderazgos dentro del hospital, y yo digo liderazgo no gremial, sí, sino que admirábamos, lo admirábamos porque era un profesional que se desempeñaba muy bien. Visión, entendimiento, compromiso con su sección. Exactamente, que eso era lo que lo llevaba a ser jefe de algún servicio de departamento. Creo que ese fue el primer gran error que cometieron ellos. Y luego poner a dirigir personas que no tenían la experiencia, pero que además no tenían ese liderazgo dentro de las acciones para que con ese liderazgo poder empujar la carreta todos en la misma dirección y no comenzar a hacer todas esas acciones disgregadas que se hicieron, digamos que se empezaron a hacer una rivalidad enorme dentro de un hospital en donde no era esa la conducta. Ya, ¿el liderazgo suyo en el gremio es distinto? No, creo que es un liderazgo como... Digo, distinto a aquello que usted critica. No creo, porque yo realmente me he sentido muy respaldada por mis compañeros. Creo que ellos tienen muy claro que las acciones que nosotros hemos asumido de ninguna manera tienen que ver con otra cosa más que con el interés de uno, el de la gremial, pero además el poder hacer lo que decidimos ser de una manera autónoma, independiente y que nosotros seamos capaces de demostrar con un compromiso grande lo que podemos hacer con un paciente. ¿En qué quiere usted que nosotros no pensemos? ¿Por qué me aclara eso? Porque pienso que lo más importante aquí es el desempeñar. Imagínense que yo empezara a decirle, no, fíjese que no quiero que me pinte el color porque yo tengo un mechón, y no lo dejara ser independiente y le empezara a tener que poner alguna cortapisa, alguna condición. Se desata aquí la Tercera Guerra Mundial en esta mesa. No necesariamente, pero la independencia de lo que usted hace, el que sus acciones vayan solamente mediadas por la mejora de ese paciente. ¿Hay una visión política en usted? ¿Pertenece a algún partido? Me lo explica después de una pausa, ¿le parece? La presidenta del Colegio Médico de Honduras, doctora Figueroa, está aquí y continuará explicándonos muchas cosas y yo dibujándole. Doctora Figueroa, neumóloga, presidenta del Colegio Médico de Honduras, está aquí. ¿Qué asuntos atiende un neumólogo, doctora? Todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias,
por ejemplo, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades infecciosas pulmonares, por ejemplo. Todo eso lo atendemos en neumología. Realmente es una rama bastante amplia, muy buena, muy buena. ¿Son muchos los casos de esos padecimientos en un ambiente como el nuestro? Claro, una de las 10 primeras causas de mortalidad que tenemos es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recordemos que nuestra población cocina generalmente con fogón, está expuesta a la biomasa. Bueno, todos, aunque no cocinemos, estamos expuestos. Mire con cuántos meses llevamos con esta densa capa de humo que Así es. oprime esta ciudad. Y eso va a hacer que en algún determinado momento todos nosotros ocupemos un neumólogo. Sí. Entonces sí es bastante la necesidad. Desafortunadamente somos pocos los neumólogos. ¿Y llega muchísima demanda al hospital público por neumólogos? Enorme, enorme demanda, sí, muchísimo. Una de las primeras causas son las enfermedades respiratorias. La mortalidad que ocurre por neumonías, por ejemplo, en los hospitales públicos es enorme. Mucha demanda. Explíqueme lo de su liderazgo. Le vimos hace un par de semanas en las calles de Honduras derribando con su fuerza, con la fuerza de su gremio, con la fuerza de los trabajadores de la educación y con la fuerza del pueblo en la calle, una decisión tomada fechas anteriores en el Congreso de la República. A raíz de las protestas de ustedes, el Congreso cambió y echó para atrás una decisión que involucraba directamente las potestades de los secretarios de Educación y de Salud. Usted tiene, vamos a ir desgranando el tema en la medida de lo posible. ¿Usted tiene motivaciones políticas? Bueno, creo que todos somos políticos en algún determinado momento, en el buen sentido de la palabra, pero no políticos partidarios. Creemos nosotros que si nosotros tuviéramos unas políticas públicas claras, no tendríamos que andar en estas situaciones tan difíciles, porque yo siempre me pregunto, creo que es la pregunta de todo el mundo, ¿qué hace que un médico salga a la calle? Creo que deben ser cosas muy grandes, muy graves que están pasando para que nosotros tengamos que utilizar como último recurso la protesta en las calles. Pero sin embargo, lo que se ha querido tildar, por ejemplo, de que nuestro actuar es político partidario, eso de ninguna manera. Yo no tengo ningún activismo político, no lo he tenido. Si fuera así, créame que ya me lo hubieran sacado, ¿verdad? Pero jamás he tenido una participación política. Siempre he sido de voto, siempre he sido una ciudadana que ha tratado de con su voto escoger a las mejores personas para que conduzcan este país. Lo he hecho responsable, creo que es un deber como ciudadana, pero nunca he participado en política partidaria. ¿Tiene en su corazón a algún partido? Pues yo creo que ahorita los partidos políticos están un poquito como, nos han desencantado a toda la ciudadanía y ahora mismo yo no le podría decir que pertenezco, digamos, a un partido. ¿Y antes? En esto. Sí, antes sí. ¿A qué partido ha pertenecido? Con mi voto siempre voté por el Partido Liberal, ¿verdad? Siempre he votado en las internas. Yo creo que eso todo el mundo ya lo investigó, créame. No sea parte del buen camino, doctora Figueroa. A ver, ¿en qué consiste en qué consistió fundamentalmente la oposición del gremio médico y del gremio, por supuesto, de educación a los decretos del Congreso? Se estaban hablando de prerrogativas que no deberían concederle a los secretarios de Estado. Así es. Miren, las comisiones de transformación o las comisiones que se hacen, que tienen funciones por arriba de las del secretario de Estado en estos despachos, creemos nosotros que además de que duplica funciones, siendo esto contrario a lo que la Constitución le permite realmente, lo que hace también es debilitar el Estado, la institucionalidad del Estado. Porque si yo tengo un secretario de Estado, si yo misma como presidente de la República delego en el secretario de Estado, en el despacho de salud, entonces ese es mi brazo ejecutor.
Y si yo defino muy claramente la política que yo quiero seguir, ¿Sí? de un plan realmente a largo plazo, y le digo cuáles son las directrices a seguir, no tendría yo por qué formar una comisión que tenga poderes sobre el secretario de Estado y que no vengan, a menos que yo esté queriendo darle impulso a una situación muy distinta a lo que normalmente se ha planteado dentro de la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que ustedes intuyen? Que es lo que no es intuición, realmente es una realidad. ¿Quiénes conforman la Junta de Transformación del Sector Salud? Son los representantes de las organizaciones en las que se delegó la potestad que le correspondía a la Secretaría de Salud. Son organizaciones no gubernamentales, son otras organizaciones a las que se les cedió la administración de los hospitales del Estado. ¿Qué hizo esto? Fragmentar el sistema de salud. ¿Por qué? Porque de repente mi visión, como es muy diferente, por ejemplo, en cada región es una situación diferente, pero le quita o debilita el rol rector de la Secretaría de Salud, porque cada quien hace lo que piensa que es adecuado hacer. Entonces, esto debilitó, desmontó el sistema de salud que teníamos, y ahora, con los saldos tan negativos que tenemos, regresar a ese rol es un imperativo, consideramos nosotros. De no hacerlo, creo que estamos condenados a que el sistema de salud siga en caída libre como va ahorita. ¿No se justifica el hecho de que esas secretarías están casi destartaladas, doctora Figueroa, como para que el gobierno decida nombrar una comisión que tenga las facultades de hacer un diagnóstico de lo que hay ahí adentro de esas casas desordenadas? Es que se destartalaron a propósito, para justificar ahora el hecho de que como ya no funciona esto, entonces tenga que comprar servicios de salud y empiecen las participantes de capitales mixtos, privados, con o sin fines de lucro, tal y como dice la Ley Marco de Protección Social. ¿Qué se hizo a propósito? El destartalar, el desmontar la Secretaría de Salud. ¿Quién lo hizo? Pues a las personas a quienes se les cedió la administración. ¿Quiénes son? Fíjese, vaya, ¿por qué ¿Quiénes son esas hospital, personas? digamos, vaya, el hospital escuela que estuvo en manos de la universidad, ¿mejoró? No. Desmontaron el sistema público, lo desarticularon. ¿Y qué interés podría tener la universidad en ir a arruinar un hospital? No, por decirlo en términos sencillos. No es arruinarlo, sino que las políticas que se implementan han deteriorado el sistema. No es que tengan realmente una... La intención de irlo a destrozar. No. Pero no equivocadamente actúan y tienen consecuencias negativas. Tiene una consecuencia negativa, claro. Entonces, no es que nosotros digamos, que vamos a... No, sino que las políticas que implementaron eran negativas. Son modelos copiados de otras realidades, de otros países, pero que en nuestro país, con una población que tiene 69% de personas pobres, que no tienen cómo financiar la salud, el hecho de que yo implemente cobros, entonces más bien lo que hago es aumentar la pobreza, y eso está muy bien reflejado en diferentes estudios que ha hecho la ONU, que ha advertido que la privatización en salud ha generado mayor pobreza y mayor exclusión. ¿Usted está segura de lo que me está diciendo? Sí, por supuesto. En una palabra, una pregunta concreta. ¿Quieren privatizar la salud en Honduras? Así es. ¿Quién? Quienes están participando en este modelo. Identifíquemelo, doctora. No me hable así como en parábola, porque me obliga a pensar en una gama tan heterogénea de personajes que me deja más confundido. Por ejemplo, en todos los hospitales que fueron cedidos, es que todos los hospitales fueron entregados a organizaciones no gubernamentales. Fundaciones. El dinero, sí, exactamente. El dinero público fue entregado a diferentes fundaciones, de tal manera que toda la red de atención está entregada a una fundación. Y de esto, incluso la misma universidad tiene estudios en los que se demostró que las redes de atención que habían sido entregadas a gestores privados habían generado mayor exclusión y mayor problemática dentro de esas redes.
Digamos, el Hospital Mario Catarino Rivas está en manos de una fundación, el Hospital Escuela se lo pasaron a la universidad, ahorita está intervenido. El Hospital de Gracias Lempira se lo entregaron también a otra fundación. Y así el de Choluteca, ¿no? El de San Lorenzo fue entregado a una fundación. Y la misma ley marco le dice que usted le va a entregar esa red a prestadores privados, a capitales mixtos, con o sin fines de lucro. ¿Esas fundaciones los quieren privatizar? Es que la salud ya está privatizada prácticamente. Cuando usted paga por su salud, cuando usted tiene que comprar los insumos, tiene que comprar sueros, tiene que sacar un costo de bolsillo que en este momento anda más o menos arriba del casi cercano al 40%, el costo de bolsillo, es decir, lo que a la población tiene que sacarse de su poco dinero y tiene que pagarlo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando es muy alto, la gente deja de ir al sistema público y mejor prefiere optar por morirse en su casa. Y eso es lo que ha generado. Eso ha generado el sistema que se ha implementado actualmente. Deme ejemplos concretos de dónde se manifiesta esa distorsión del sistema en la atención al paciente. Digamos en este momento, si yo llego con una urgencia al Hospital de San Lorenzo, digamos, por ejemplo, que está dado a una fundación, a una empresa agroindustrial, ¿verdad? Yo, si me dedico a una actividad industrial que tiene un riesgo potencial para la salud, yo no podría atender la salud de esas personas, porque si yo detecto un aumento de enfermedades que pudieran estar relacionadas a mi actividad agroindustrial, pues probablemente no lo reporte, probablemente no. Aquí se trata de tutelar un bien que se llama salud y que es un derecho humano. No lo puedo venir y disminuir ni cambiar por un paquete de prestaciones. ¿Qué es lo que pretende la nueva ley? Es que usted cuando llega a un hospital ya no tiene las garantías de la atención plena de su salud, sino que le dicen, ok, usted tiene derecho a esto. El Estado se va a encargar de atenderle si usted tiene diarrea, si usted tiene un proceso neumónico, si usted tiene un proceso infeccioso, pero si usted es diabético, si usted es hipertenso y desarrolla insuficiencia renal, usted deberá tener otro tipo de prestación y yo ya como Estado no se lo puedo garantizar. No me ponga de ejemplo a mí por cualquier cosa. Está mencionando una cantidad de enfermedades. Cuide mi salud, doctora. Digamos, lo entiendo bien. Sí. Lo entiendo. Entonces, porque son enfermedades de alto costo. Desde luego, desde luego. Entonces, ahora, pero en la manifestación diaria, ¿es que se han deteriorado los servicios? Bueno, tampoco es que lo teníamos de primer mundo, sí, pero con estas intenciones y con este modelo que usted me plantea, ¿es que se han ido deteriorando los servicios de la atención? Sí. ¿Es que el modelo de gestión ha cambiado? ¿Es que se ha vuelto mediocre el papel del servidor de salud en cuanto a incidir en la solución de los problemas del paciente que llega? Mire, un ejemplo claro es que si yo quiero operarme y no hay exámenes de laboratorio, las tengo que ir a pagar a una clínica privada. Si yo llego y no hay servicio de radiología, si no hay tomografía, que lo lógico hubiera sido que se reparara, por ejemplo, el equipo de tomografía del Hospital Escuela. Que se tenía. Se tenía. Y se prefirió pagar a una compañía privada en lugar de reparar el equipo del Hospital Escuela, por ejemplo. ¿Así está ahora? Sí. Ya lo repararon. Ahorita ya está reparado. Sin embargo, por ejemplo, ¿por qué se ha deteriorado tanto los quirófanos, por ejemplo? ¿Por qué no se invirtió oportunamente cuando hubo dinero para reparar los quirófanos? Entonces nosotros nos preguntamos mucho y claro, salta a la imaginación de nosotros y con una duda muy razonable ¿será que en algún determinado momento vamos a hacer entonces la cirugía, la mora quirúrgica, la vamos a sacar por un prestador privado? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque ha habido demasiados obstáculos para reparar y poner en función los quirófanos. Los cirujanos necesitan comenzar a operar y la población hondureña necesita que se le brinde con urgencia ese servicio. Hace un par de semanas, una personalidad del país como es la rectora Julieta Castellanos, integrante de la Comisión Interventora de Salud,
les acusó a ustedes de ser corresponsables del desastre. Algo tendrá que decirme. Vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes y después me responde si a usted le parece. Una pausa muy breve. Con colores, con muchos colores, porque la vida es así. Así elaboro una caricatura aquí para honrar a nuestros invitados, interlocutores valiosos para una sociedad crítica, consciente de su entorno, que vienen cada domingo y con los cuales sostengo una conversación que edulcoramos con el buen humor de una caricatura en este espacio único en la televisión mundial. Aquí dibujo y converso, converso y dibujo, porque hay programas de entrevistas, miles, de todo tipo, unos estupendos y otros no tanto, la verdad. Pero programas donde la entrevista es acompañada con el buen humor de una caricatura para el invitado, Only One, solo el programa Vanegas. Gracias a Dios por eso. Lo emitimos el domingo después de Noche de Gala, como ustedes muy bien lo saben, y gracias por ser puntuales a la cita. Y repetimos el domingo siguiente a las 8 de la mañana a través de Telesistema Informativo. Acompáñenos en los extremos del Día del Descanso. Para nosotros es un honor, elevado honor. Va apareciendo ya el color en la caricatura con la cual voy a honrar a la doctora Figueroa. Sonriente, con una mirada profunda, bueno, eso espero yo que refleje el dibujo, con el estetoscopio y con esos bellos aritos que usted lleva este domingo. Y obviamente el collar de perlas, ¿no? El collar de perlas, por supuesto. Que ha de ser carísimo. Pero bueno, en esos detalles no entremos. Doctora, hace algunas fechas, la Comisión Interventora del Sistema de Salud, bueno, no sé cómo se llamara, pero usted entiende quiénes son, los que intervienen en la Secretaría de Salud, han dicho que ustedes son corresponsables del desastre. Palabras más, palabras menos. Pero les han acusado de todo menos de ser buenos. Menos de ser eficientes, por decirlo así. Lo estoy traduciendo al español. ¿Qué tiene que decir usted sobre las responsabilidades que les han sido señaladas de parte de esas personas integrantes de la comisión? Yo creo que esas declaraciones solo fueron el reflejo de la frustración que han tenido, porque ahora también me salta quién tiene doble discurso, porque acusaron al gremio médico de haberse quedado callado, y ahora que nosotros hablamos y elevamos fuerte la voz de las necesidades que tenemos y de lo que se pretende hacer con el sistema de salud, ahora es que hablamos mucho, y entonces ahora es que les molestan esas voces que se levantan, que se alzan contra lo que están haciendo. Yo creo que es claro que los médicos que participan en la dirección, en la Secretaría de Salud, han seguido las políticas públicas dictadas por quien dirige el Ejecutivo, como es lo normal y esperado hacer. Creo que nosotros no hemos sido, y creo que eso fueron unas palabras bastante desafortunadas, porque lo poco que tiene actualmente el sistema de salud lo pone el personal que día a día trabaja por mejorar las condiciones de salud de la población hondureña. Y el hecho de, por ejemplo, de que el equipo de salud, estaba hablando de médicos, de enfermeras, de odontólogos, de psiquiatras, de psicólogos y todo el personal que está ahí, sin la participación de ellos, entonces, ¿qué caso tendría que yo siente a un paciente en una silla de metal con una puerta de vidrio y ponga a alguien que lo reciba o que lo lleve en una silla de ruedas y no lo voy a llevar a ningún lado, ni finalmente le voy a atender su problema de salud? Entonces, esa percepción, ahí usted ve que la percepción de ellos, diciendo que los médicos somos los culpables del deterioro del sistema de salud y que no somos necesarios, que nosotros somos el caos, dicen. Entonces, ¿qué caso tiene que yo lo lleve a un lugar en donde lo que menos va a haber son médicos, son enfermeras? Y ahora entiendo por qué no han contratado más médicos y más enfermeras, porque el concepto que ellos perciben es de que los pacientes deben llegar a un lugar, acostarse en una cama y sentirse mejor por gracia de Dios, porque si no lo atiende el personal de salud, entonces, ¿qué caso tiene? Entonces, ahora entiendo que la visión que ellos tienen es muy equivocada.
y probablemente esté a tono con lo que pretenden hacer ahora, que por dispositivos móviles atiendan a la población hondureña, porque esa es ahora la gran panacea que pretenden implementar. Que las consultas, sí, que las consultas ahora sean por teléfono, orientaciones telefónicas. ¿Quién dice eso? Esa es la red que se está pretendiendo implementar, sí. Son parte de las cosas innovadoras y de tecnología que quieren, cuando la tecnología debería servir para que yo tenga un buen registro de casos, un buen expediente clínico que pudiera, por ejemplo, decirme, sin necesidad de que yo haga mayor investigación, que tiene un paciente que viene referido del hospital del Instituto Nacional Cardiopulmonar y yo lo atiendo en el hospital escuela, o viceversa. Mándeme por WhatsApp los datos. Por ejemplo, sí, entonces ese tipo de cosas que me parece que la tecnología es muy buena y nos permite la telemedicina, por ejemplo, equivocarnos menos, que el error médico, que es una de las cosas con las que tenemos que convivir, se disminuya. Pero no sustituir ni pretender que por vía internet yo voy a tener a alguien leyéndome las radiografías de tórax o las... Entonces, las diferencias que tienen es una diferencia de concepto, de cómo debe ser el modelo de prestación de servicios de salud. Claro, por supuesto que sí. ¿De eso se trata la gran diferencia? De eso se trata, de eso se trata. ¿Y qué voy a garantizar? Para mí, yo debo buscar la mejora de ese paciente sin condiciones. Es decir, si me llega un herido, yo no tengo por qué venir y preguntar a qué tiene derecho esa persona que llega conmigo, o por qué me voy a restringir en utilizar un medicamento que yo considero es lo que necesita ese paciente, y que ellos me pongan un menú de medicamentos que yo puedo prescribir. Veamos la realidad entonces y vámonos a los casos concretos. ¿Con qué cuentan los médicos en los hospitales públicos? ¿Qué equipo, qué herramientas, qué material, qué disponibilidad tecnológica tienen para poder prestar los servicios? Muchas veces ninguna. Por ejemplo, el herido que llegó el otro día de las manifestaciones, tuvieron que ponerle un tubo de tórax, que es una sonda en el tórax porque tenía perforado el pulmón, sin una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque no habían en el hospital. No había radiología, no había agua para revelar las radiografías. ¿De qué otras cosas se carece? Se carece de medicamentos, se carece muchas veces de jeringa. Imagínense, se carece de agua para lavarse las manos en un hospital. Entonces, esas cosas... ¿No está exagerando, doctora? No, ojalá. ¿Se carece de agua? Ojalá, sí. Que hay un problema, sí, pero no puede, sinceramente, un hospital tener que esperar para resolver una problemática que es urgente. La verdad es que yo me admiro muchísimo de la paciencia que tiene este pueblo, porque la verdad es que el sistema se ha deteriorado tanto que no ha habido, por ejemplo, adrenalina para sacar de un paro a un paciente. La gente de verdad se ha muerto por las carencias en los hospitales o ha perdido la oportunidad de un diagnóstico en forma oportuna, valga la redundancia, para tratarse una enfermedad, cáncer o una enfermedad que si hubiese tenido la atención oportuna, de repente otro pronóstico hubiese tenido. ¿De quién es culpa? Creo que de todos. Yo creo que cada quien debe asumir su responsabilidad. ¿Cuál es la de Sin los embargo, médicos? lo de los médicos es no haberlo denunciado antes. El colegio médico de repente no tuvo esa digamos, beligerancia, esa fuerza cuando la debió haber tenido. Creo que nunca debió haber permitido que la ley marco se aprobara. Y el que se aprobara le constituye en este momento ese deterioro del sistema de salud. El cambio negativo que ha tenido el sistema de salud se debe justamente a ese cambio en esa política que no debió haber permitido. Creo que el seguro social, por ejemplo, debería seguir siendo ese seguro social solidario, en donde no medie para garantizar la prestación cuánto gana alguien o cuánto aporta a un sistema, sino que en la medida que lo necesite yo tenga que ver de qué manera puedo conseguir de que esa persona reciba toda, sin condiciones, la prestación de servicios que garantice el derecho humano a la salud. Claro, pero entienda usted también, o tome en cuenta usted también, sé que lo entiende, que el pobre no está para tanto porque apenas se recupera de esa gran apaleada que le dieron los corruptos que lo desmantelaron casi totalmente. Bueno, pero esto también hay que ver que además de eso que estaba apaleado,
aún así no murió. Sí. Y cuando estaba medio moribundo, vienen y le ponen, aumentan la edad de los pacientes asegurados a 18 años, por ejemplo. Entonces eso aumentó la cantidad de pacientes, la demanda, pero Sí. no aumentó La capacidad para atender esa demanda Entonces, extendida, ¿qué sí. hago? Lo hago más ineficiente. ¿Por qué lo hago ineficiente? Porque quiero justificar la compra de servicios de salud al sector privado. ¿Qué opina usted particularmente de la gestión de la señora secretaria de Salud, doña Consuelo Flores? Bueno, le hemos visto mayor cambio en el sector salud. Creo que la gestión de ella, pues, no sé, tal vez debamos darle un poco más de oportunidad, pero no hemos visto en realidad cambios en la Secretaría de Salud. Muy bien. Y es difícil, yo entiendo que es difícil, ¿verdad? Ya cuando algo cayó con tanto deterioro, es difícil levantarlo. Desde luego. Hace algunas semanas ustedes se opusieron a los decretos que ya mencionamos. Ahora se oponen a los decretos y a los acuerdos ejecutivos que le dieron forma a esas comisiones interventoras. Así es, siempre nos opusimos. El 20 de agosto del 2018 fueron emitidos 2 decretos, que fueron uno para salud, creando la Comisión de Transformación, y otro para educación. Nosotros interpusimos 2 recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Uno, un amparo que fue denegado, y otro recurso por un reclamo también de forma administrativa, un recurso de inconstitucionalidad. Además, tenemos un recurso de inconstitucionalidad por la Ley Marco de Protección Social. Introdujimos al Congreso una iniciativa ciudadana con más de 5.000 firmas que la engavetaron, por ejemplo, y tampoco hicieron caso de eso. Y ahora, los decretos ejecutivos, que nunca se ve, y me lo va usted a confirmar esto, nunca se ve que un decreto ejecutivo tenga que ser ratificado, y lo ratificaron con otros 2 decretos, el 08 y el 05-2019. Y esa ratificación, ¿por qué se hace? ¿Y qué es lo que lleva? Es una declaratoria de emergencia. No estamos en ningún caso de emergencia como lo dicta la Constitución. ¿Por qué se dictan estos casos de emergencia? Para hacer las compras y las adjudicaciones al margen de esos pocos mecanismos de control que ya tenemos, y que a pesar de ellos ha habido mucho problema en la transparencia en el manejo de los fondos que llevan los decretos de emergencia, y son prorrogables, son por 24 meses prorrogables. Con eso usted le suspenden toda garantía, definitivamente, como ciudadano. ¿Cuánta corrupción hay en salud hoy en día? 49%. Eso lo dijo el CNA, que es una institución de mucha credibilidad y certificado para hablar de corrupción. Pausa. La última del programa Vanegas. Doctora Figueroa, ¿los médicos que sirven en los hospitales públicos pierden la motivación? Sí, claro. Claro, hay una gran cantidad, estamos haciendo un estudio ahorita para medir lo que se llama burnout, que es el síndrome del quemado, la decepción que usted siente todos los días cuando ve que un paciente que podría tener oportunidades de vivir muere. El hecho de que yo le enseñe a un estudiante a que debe seguir con el paciente cuando le digo, bueno, sigue con fiebre, pongámosle esto, no hay, doctora, pongámosle esto otro, no hay, doctora. Entonces que yo tenga que decirle, sigamos con el siguiente paciente. Eso es muy doloroso. Uy, uy, uy. Eso es doloroso, pero eso desensibiliza. ¿Por qué? Porque si yo a un estudiante que le estoy diciendo que lo que más importa en este mundo es ese paciente que tiene en esa cama, y que yo debo hacer todo porque él recupere la salud y que le garantice la vida, y le diga, sigamos con el siguiente paciente, es un mensaje destructivo para la enseñanza para la formación de esa persona que yo le estoy enseñando a curar, a aliviar el dolor. Es un horror ver en un hospital que un profesional de la medicina esté simulando un respirador con una botella de refresco. Así es. Apretándolo así para que aquello le ayude un poco a aquel señor a que la llama de la vida no se apague. Así es, cuando tenemos que ponerle un catéter que sabemos que muchas veces pudiera causarle más daño a un paciente, pero algo tenemos que hacerle. Cuando yo tengo que decidir entre si le pongo un ventilador mecánico para que pueda vivir a alguien,
en este paciente y tenga que yo jugar a ser Dios y decir a este le pongo el ventilador. Porque solo tiene uno Porque solo y tengo tiene uno. 15.000 esperándolo. Y tiene muchos esperando. Para nosotros eso es una destrucción de nuestra compromiso. Es una situación tan difícil. Horrible. Nadie Cuando quiere estar en alguien esa tesitura. grita de dolor y no hay un analgésico. Sí. Entonces para nosotros Entiendo eso esa parte. es desensibilizante. Entiendo esa parte. Ahora bien, en el trato, vámonos a la parte que tiene que ver con la actitud del médico. ¿Por qué los doctores del hospital privado no son lo mismo que del hospital público? Porque tienen más tiempo para atender a su paciente. En el hospital público yo solo tengo 10 minutos para atender al paciente. En el hospital privado... ¿Por quién? ¿Quién dicta eso? Ah, claro, le ponen una meta. Yo tengo que ver 36 pacientes o 24 pacientes. ¿En Tengo que determinado pasar... tiempo? Sí, sí. Eso ya está establecido. El médico general mira 36 pacientes por jornada. Sí, como mínimo, porque siempre hay sobrecupos y tiene que ver más. ¿Y eso tiene que ver con la amabilidad del médico? Sí, porque además en la atención pública yo tengo una receta que es de media página. En el hospital escuela tengo una receta que es de cuarto de página. No me caben. Entonces, obviamente yo no puedo preguntarle y decirle, pase, cómo está, cómo se siente, porque tengo que llenar y solo me admiten dos medicamentos por receta y es un paciente que es multienfermo. Porque ahí vamos también que hay una multienfermedad. En el hospital privado, a pesar de que tengo más tiempo, tengo una sola boleta en donde solo pongo un chequecito. En el hospital escuela tengo que llenar una boleta por cada examen que le voy a hacer. Si necesita 5 exámenes, son 5 boletas. Con 10 minutos, ¿qué calidad de tiempo le puedo ofrecer a ese paciente? No siga, que vamos a terminar aquí llorando. Plantéeme soluciones. ¿Cómo se resuelve esto? Usted que es tan crítica, usted Sí. que ha señalado defectos, plantéenos la solución. Ok, tenemos que volver a fortalecer y potenciar la atención primaria en salud que se abandonó desde hace un tiempo. Tenemos que contratar indudablemente más médicos. Hay 7.000 médicos desempleados y la regla mínima nos dice que para atender a esa población yo tengo que contratar al menos 8.000 médicos. Así que ahí tengo un gran potencial para resolver dos grandes problemas, porque la satisfacción también tiene que ver con eso, con tener más personal. La necesidad y el desempleo. Tengo que fortalecer Sí. el sistema de salud y tengo que establecer una política pública clara dónde quiero llevar a la población, cuál es mi meta, cómo promover la salud y obviamente los determinantes sociales de la salud están determinados por estas razones, por cuánto escolaridad tengo, por cuánto saneamiento básico tengo, con, por ejemplo, distracciones que debo tener, la prevención, la promoción, la dieta, la vida saludable. Todo eso tiene que ver. Entonces, el abordaje tiene que ser integral y de verdad que es una tarea titánica, pero sí debe mostrarse por parte del gobierno un compromiso y debe materializarse ese compromiso en un aumento del presupuesto de tal manera que yo verdaderamente fortalezca el sistema de atención. Con una linda gabacha, con su traje, con su guapura, con un estetoscopio y con una señal de victoria aquí que refleja un poco de esperanza. Le he dibujado en la caricatura, doctora Figueroa. Muchísimas La comparto con el público. El dibujo de nuestra invitada hoy en el programa Vanegas, la doctora Suyapa María Figueroa Eguigurens, presidenta del Colegio Médico de Honduras. Muchísimas Deme gracias. su diagnóstico de la caricatura. Excelente, es usted un excelente caricaturista, un excelente conductor de este programa, así que, y un muy buen diputado, así que excelente. Todo muy bien. Muchas gracias. Gracias. Espero que le guste el dibujo. Gracias, claro que sí. Responda mis últimas preguntas con una sola palabra, si le fuera posible. ¿De qué está enferma nuestra nación? De descuido, de abandono, ¿Y el sistema de salud? de ese mismo abandono. ¿Cuál es el antídoto de la corrupción? La honestidad, las políticas, la transparencia, ¿Quiénes nos enferman? quienes nos gobiernan, ¿Cómo se sana la política? con gente honesta, ¿Siente usted el dolor de su paciente? sí. ¿Le veremos a usted en una postulación para un cargo de elección popular próximamente? No creo. ¿Lo descarta para siempre? No lo descarto, pero no creo. ¿Ha visto usted gente sanada por Dios?
Sí, yo creo en los milagros. ¿Cuál es la responsabilidad del personal médico en el desastre del actual sistema? Hay en menor porcentaje del que tiene el gobierno. ¿Cómo ve el futuro de este paciente llamado Honduras? Con un pronóstico muy reservado. Gracias por estar aquí. Le deseo muchos éxitos, doctora. Gracias. Muchos éxitos. Espero se haya sentido cómoda con nosotros. Súper bien, muy bien. Gracias. Gracias. A todos. Gracias y adiós.